Imagina que estás en una reunión social del tipo que sea o que caminas por alguna calle transitada de la ciudad que habitas. De pronto, escuchas que susurran tu nombre sin que realmente suceda. El rostro de alguna persona se deforma ante tus ojos o te parece ver entre la multitud a alguien que ha fallecido recientemente. Observas una sombra que deambula en una habitación en la que sabes que no puede haber nadie. Bajo ciertas condiciones, el funcionamiento cerebral puede presentar alteraciones que provocan alucinaciones como estas y otras más o menos complejas. El término alucinación, del latín hallucinari, significaba maravilla de la mente. Las alucinaciones se definen como una percepción sensorial que se experimenta sin la existencia de un estímulo o fuente material que la provoque, y que sea perceptible para otras personas, porque obvio la provocan tus neuronas. Las alucinaciones pueden compartir características con la realidad, alterarlas, modificarlas o deformarlas, y difícilmente podríamos evadirlas, influir en ellas o ignorarlas. Para que una alucinación sea considerada como síntoma de trastornos como psicosis o esquizofrenia, debe influir tanto en los pensamientos como en las emociones de la persona, y experimentarse como una situación real. Entre los fenómenos alucinatorios podrían distinguirse diferentes tipos de experiencias, como las pseudoalucinaciones, alucinosis e ilusiones. Las pseudoalucinaciones son inducidas por el contexto y las características del entorno en el que se presentan, sin que el fenómeno implique el desarrollo de un trastorno psicótico. Por ejemplo, las experiencias que forman parte de rituales religiosos y prácticas espirituales, que son inducidas comúnmente por el consumo de sustancias. En este tipo de alucinación no existe pérdida de la realidad. Esto significa que quien las experimenta puede distinguir entre la realidad y lo que está alucinando. Otro ejemplo de este tipo de alucinaciones son las alucinaciones hipnagógicas e hipnopómpicas, que se presentan al iniciar el sueño o antes de despertar. Puedes conocer un poco sobre ellas en el video del canal Antroporama que aparece en la esquina superior de tu pantalla o en la descripción de este video. Por otro lado, la alucinosis se explica por causas orgánicas. Se presenta sin el desarrollo de delirios y quien la experimenta puede adoptar una posición crítica ante la alucinación, por ejemplo las que son causadas por síntomas como la fiebre. Y a diferencia de las anteriores, las ilusiones son un fenómeno en el que la alteración de la percepción o interpretación sesgada de un estímulo externo sucede a causa de las características intencionadas o no de un estímulo y el ambiente. Estas características se conocen como constancias perceptivas, e incluyen la constancia de color, constancia de forma y constancia de brillo, entre otras. Algunas ilusiones pueden ser somáticas o fisiológicas, como las ilusiones referentes al interior del organismo, ilusiones propioceptivas y sinestésicas referentes a la postura y movimiento corporal. También pueden ser cognitivas cuando se relacionan con el procesamiento de la información y sus interpretaciones. ¿Alguna vez te has despertado con temor pensando que una figura al fondo de tu habitación te observa inmóvil y al encender la luz descubres un grupo de cosas apiladas? Entre los tipos más frecuentes de ilusión se encuentran las ilusiones ópticas o visuales y las ilusiones auditivas, como los fenómenos de pareidolia y apofenia, en los que tendemos espontáneamente a identificar patrones en cualquier lugar o interacción. Las audiograbaciones en varias dimensiones pueden provocar la sensación de movimiento del sonido en el espacio circundante. También los hologramas, estereogramas y espejismos, como la ilusión Fata Morgana, que pudo haber originado el mito de las embarcaciones fantasma. Las ilusiones visuales son alteraciones de la percepción óptica en las que el tamaño, aparición o forma de los objetos se observan alterados, como sucede en la dismetropsia, una ilusión en la que se altera la percepción del tamaño de los objetos, o en la metamorfopsia, que es la percepción alterada de la forma de aquello que se observa, o la transposición de imagen de un campo visual a otro, conocida como alestesia visual. La percepción de imágenes multiplicadas de un único objeto, como la poliopsia, que a la vez es una forma de palinopsia, una ilusión en la que se repite la percepción de escenas y objetos incluso horas después de desaparecer o haber sucedido. O el efecto Purkinje, que se caracteriza por la percepción alterada del color debido a cambios en la iluminación.
También pueden presentarse de forma transitoria en padecimientos neuronales como la epilepsia, encefalitis, migraña, intoxicación y enfermedades psiquiátricas. En las ilusiones cognitivas, las propiedades del estímulo alteran nuestra comprensión de los fenómenos y objetos. Pueden ser ambiguas por presentar varias alternativas de solución, como el cubo de Necker o el jarrón de Rubin. Ilusiones de distorsión por provocar sesgos en la percepción de las propiedades geométricas de un objeto, como su curvatura o longitud, como la ilusión de Müller-Leyers y la ilusión de Pons. Ilusiones paradójicas por su solución imposible, como el triángulo de Penrose o la escalera imposible. La mayoría de estas ilusiones pueden explicarse aplicando los principios de la psicología Gestalt. En la red circula una diversidad enorme de ilusiones. Puedes encontrarlas como atractivo en museos y espectáculos, como recurso artístico en pinturas, esculturas, películas e instalaciones. En general, cuando una ilusión no es inducida por las características intencionadas del ambiente o el estímulo, puede considerarse síntoma de alguna condición clínica, compartir características con alguna forma de alucinación y producirse por causas parecidas como situaciones emotivas, principalmente estresantes o muy atemorizantes, por padecimientos como la migraña o por déficits sensoriales como la ceguera o deficiencias de audición, por trastornos neuronales o ante cambios ambientales que implican un gran esfuerzo de adaptación para el organismo, como cambios bruscos en la iluminación, la presión atmosférica o la gravedad. Las ilusiones somáticas o fisiológicas, como las ilusiones sinestésicas y propioceptivas, se han observado, por ejemplo, entre los síntomas que experimentan las y los astronautas, debido a la microgravedad, a estímulos ambientales y adaptaciones altamente estresantes como el aislamiento y confinamiento que pueden afectar el sistema nervioso central y otras funciones orgánicas. Durante el reingreso a la atmósfera y después del aterrizaje, los astronautas han experimentado ilusiones visuales como oscilopsias, un tipo de ilusión óptica en la que se altera la percepción del movimiento y puede acompañarse por sensaciones de vértigo o caída libre. En el caso de la navegación aeronáutica, se explica por el reajuste compensatorio de los movimientos oculares al ambiente de microgravedad y el restablecimiento de la gravedad terrestre. Este efecto puede experimentarse también por la exposición a movimientos rítmicos constantes, como cuando pasas mucho tiempo flotando entre las olas, buceando o navegando. Las condiciones del aterrizaje también pueden producir ilusiones somáticas, propioceptivas y sinestésicas que han sido descritas por los astronautas como una sensación de giro o desplazamiento lateral al caminar hacia el frente, y una sensación exagerada de los movimientos de la cabeza y el cuello. También han reportado haber tenido experiencias que describen como trascendentales o religiosas durante sus misiones. Hasta aquí podríamos notar algunas diferencias entre los fenómenos ilusorios y de alucinación, principalmente en la existencia o manipulación del estímulo externo que las provoca. Sin embargo, hay una diferencia sutil cuando éstas se originan a causa de padecimientos y condiciones orgánicas, por lo que algunos tipos de ilusión pueden compartir o alcanzar la categoría de alucinación en determinado momento, como cuando son causadas por efectos de distrés, duelos recientes, prolongados o complejos, sobreestimulación o privación sensorial, como la que se induce en cámaras de flotación, la navegación aeronáutica y otras actividades que involucran reclusión o aislamiento, consumo de fármacos y diversas sustancias, afecciones o enfermedades como las ya mencionadas fiebre y migraña, u otras más complejas como Parkinson, epilepsia, enfermedad por cuerpos de Lewy, discapacidades, agnosias, depresión mayor, trastorno bipolar, psicosis, esquizofrenia y diversas condiciones médicas tanto físicas como mentales. Alucinaciones e ilusiones pueden diferenciarse en las que tienen importancia clínica, es decir, que requieren tratamiento debido al malestar que provocan, y las que no. Aquellas con relevancia clínica se caracterizan por la presencia de síntomas negativos y positivos que provocan niveles elevados de angustia y causan malestar significativo en la persona, dificultando su desarrollo, relaciones y actividades.
Entre los síntomas negativos se pueden observar principalmente inhibición o carencias afectivas, conductuales y emocionales, como apatía, embotamiento emocional, distimia, anhedonía y catatonia. Los síntomas positivos se observan en la experiencia sensible o sensorial de la alucinación, como la percepción de imágenes, sonidos y sensaciones. Entre las experiencias más comunes o conocidas se presentan alteraciones visuales, percepción de imágenes, figuras, destellos y halos luminosos, escuchar voces, susurros y diversos tipos de sonidos, experimentar diversas sensaciones sin estímulo real, como el fenómeno del miembro fantasma, sensación de ardor, dolor, roce u otro tipo de experiencia táctil. En ocasiones, las características y el contexto en que se presentan este tipo de síntomas pueden favorecer interpretaciones benéficas para la persona, como considerarles fuente de motivación o señal ante determinadas situaciones y proyectos. Varios personajes con relevancia histórica han logrado hazañas y descubrimientos importantes para la humanidad al haber experimentado diferentes tipos de ilusiones y alucinaciones. Las ilusiones se consideran patológicas cuando no son producidas por las características del estímulo, sino que se producen por disfunción, alteración fisiológica o daño en órganos, receptores sensoriales, procesos de comunicación nerviosa y redes neuronales de procesamiento, como las oscilopsias, ilusiones en las que el entorno se percibe en movimiento cuando en realidad se encuentra inmóvil, o el efecto contrario conocido como akinetopsia, en el que se pierde la habilidad para percibir el movimiento continuo en el entorno. Las macropsias y micropsias implican percepciones alteradas del tamaño de los objetos. Las teleopsias y pelopsias son alteraciones de la percepción de la distancia a la que se encuentran los objetos, aparentando mayor lejanía o cercanía según corresponda. Las ya mencionadas metamorfopsias, en las que se experimenta una alteración en la percepción de la forma de los objetos, el entorno, los reflejos y otros seres. La discromatopsia, una alteración en la percepción del color, o la nieve visual que se reconoce en la percepción de pequeños puntos inexistentes, y el fenómeno entópico del campo azul, también conocido como fenómeno de Schirer, en el que se perciben puntos u ondas oscuras y brillantes que se mueven con velocidad. Puedes encontrar algunos artículos online en los que varias de estas experiencias también son consideradas alucinaciones, debido a la dificultad o imposibilidad de alterarlas, modificarlas, influir en ellas o evadirlas, además de sus causas orgánicas. Las alucinaciones pueden clasificarse por el tipo de percepción involucrada en alucinaciones visuales, auditivas, táctiles, gustativas, olfativas y somáticas, o por su gravedad como simples o menores y complejas o estructuradas. También existen clasificaciones basadas en su etiología o causas orgánicas. Las alucinaciones menores y los fenómenos de ilusión incluyen experiencias como ver destellos, puntos, luces, sombras o neblina, escuchar zumbidos, susurros ligeros, bips, truenos, crujidos o chasquidos, entre otras. El neurólogo José María González o Chema González, en su cuenta de TikTok, describe experiencias de este tipo como las alucinaciones de pasaje, en las que se perciben sombras que pasan de atrás hacia el frente de la persona, y menciona que este tipo de presencias o alucinaciones son síntoma característico de condiciones neurológicas como demencia por cuerpos de Lewy y Alzheimer. Las alucinaciones complejas o estructuradas incluyen la percepción de estímulos inexistentes más concretos y elaborados, como observar personas, escuchar voces que emiten frases y diálogos completos, observar animaciones, personajes, metamorfosis, construcciones, paisajes y cualquier tipo de experiencia bien estructurada. Entre las alucinaciones visuales se pueden percibir imágenes y escenas con diferentes características, como figuras geométricas que incluyen puntos, luces, trazos, formas y destellos, entre algunas otras. Observar dibujos caricaturizados o animados. Construcciones y paisajes con diferentes características. Alucinaciones de pasaje que incluyen la percepción de sombras, personas o animales que transitan muy cerca o en la periferia del campo visual.
Alucinaciones de presencia, que son percepciones visuales que incluyen sensaciones vívidas de presencias humanas, animales, demoníacas, entre otras, que se encuentran cerca de la persona, dentro o fuera de algún espacio, aunque la persona no se encuentre en él. Repetición en cuadros de escenas ficticias o reales que pueden ser de algo sucedido en el pasado o imaginarias. Alucinaciones de zoopsia, que son aquellas en las que se perciben diferentes especies de animales con algún rasgo alterado, fantasioso o muy exagerado. Los fenómenos de autoscopía o eautoscopía, que son alucinaciones visuales complejas en las que es posible observar la propia imagen a distancia como si se hubiera desprendido del cuerpo o se reflejara en el espacio. El síndrome de Charles-Bonnet, un fenómeno en el que una persona que ha quedado ciega comienza a percibir imágenes como rostros, dibujos animados, animales, entre otras. La licantropía clínica es una alucinación en la que las personas perciben alteraciones corporales zoomorfas, como aparición de pelo, garras y pezuñas. Este tipo de alucinaciones se presentan con el desarrollo de ideas delirantes en las que una persona está convencida de estarse transformando físicamente en alguna especie de animal distinta a la humana. Entre las alucinaciones auditivas existe el fenómeno de alucinaciones schneiderianas, que son un tipo de alucinación en la que se experimentan voces que pronuncian los propios pensamientos, voces que discuten y voces que comentan las propias acciones. Las alucinaciones táctiles incluyen percepciones involucradas con sensaciones corporales como las alucinaciones de formicación, que se caracterizan por sensaciones de insectos que se mueven sobre o bajo la piel. La alestesia de tipo táctil es un fenómeno en el que se invierte la percepción de un estímulo, por ejemplo, sentir dolor en el hombro izquierdo al golpearse el derecho. Este fenómeno también puede ser de tipo visual. Y el conocido síndrome del miembro fantasma, en el que una persona que ha perdido alguna extremidad siente como si aún la conservara, experimentando sensaciones de dolor o movimiento en el lugar donde debería estar el miembro ausente. Entre las alucinaciones olfativas se experimenta la percepción de aromas inexistentes en el ambiente. En esta clasificación pueden incluirse las experiencias sinestésicas. Las alucinaciones olfativas también pueden desarrollarse a causa de trastornos como el trastorno obsesivo-compulsivo y el trastorno de referencia olfativa, descritos en los delirios somáticos del Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, versión 5, que puedes conocer en el video sobre delirios y alucinaciones. Las alucinaciones de tipo gustativo pueden reconocerse cuando el sabor de los alimentos se percibe completamente distinto al que deberían tener o tienen comúnmente, como la sensación de que todo sabe a lo mismo, a sustancias no comestibles como el jabón o la hierba. Este tipo de alucinaciones también incluyen experiencias sinestésicas en las que una experiencia ajena al sentido del gusto activa las redes involucradas en la degustación de alimentos. Si quieres conocer un poco más sobre el fenómeno de sinestesia, sigue el enlace que aparece en la esquina superior de la pantalla o en la descripción de este video. Las alucinaciones también pueden presentarse durante los ciclos de sueño, como las alucinaciones hipnagógicas y las alucinaciones hipnopómpicas que mencioné al inicio, y que al presentarse poco antes de despertar o en el momento en que se inicia el sueño pueden provocar estados de confusión y representar dificultades para separarlas de la realidad. El Dr. Jan Dirk, psiquiatra especialista en trastornos psicóticos, publicó un diccionario de alucinaciones en la editorial Springer Nature. Este diccionario incluye un listado alfabético de alucinaciones y sesgos perceptivos con sus definiciones, los estados clínicos o el consumo de sustancias asociadas con el fenómeno, la recopilación histórica de los términos alucinación e ilusión, ejemplos de personajes históricos que experimentaron alucinaciones y otros aspectos. El neurólogo Oliver Sacks también dedicó un par de sus obras al fenómeno, entre ellas los libros Hallucinations y Musicofilia. En la siguiente parte de este video te comparto información sobre algunos descubrimientos neurocientíficos del fenómeno, su psicometría y algunos tratamientos. Recuerda que puedes contactarme en la dirección de correo electrónico que aparece en la pantalla o en cualquiera de las redes sociales del canal.